¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que continúan con nosotros martes de A Fondo y de los periodistas. Y como siempre es un gusto compartir esta mesa de análisis, de debate y de buenas vibras también, ¿por qué no? Maite Noriega, bienvenida. Bien hallado. Bien, eso es todo. Jorge Aljovín, muchas gracias. Gracias, mi querido Paco y compañeros de la mesa. Carlos Ramos Padilla, Paco, presidente. Maite, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues hoy aquí en la mesa vamos a tocar 4 temas que nos parecieron de lo más interesante. Vamos a hablar de la ley de amnistía, de esta iniciativa de ley. Vamos a hablar de la contrarreforma educativa, lo que hoy ya se tiene prácticamente. Vamos a hablar de Ayotzinapa y del 2 de octubre, justo 5 días atrás y un día por delante. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la similitud de estos dos momentos negros en la historia de nuestro país? Y vamos a cerrar con el caso Bartlett. Así es de que yo creo que se va a poner bueno, acompáñanos. Y bueno, demos inicio de entrada con el tema de la iniciativa de ley de amnistía. Debe de haber preocupación, es una ley positiva en términos de se acabó con, con las condenas fuera de proporción. Se abre una ventana hacia el delinquir sin castigo. ¿Cómo lo ven, Maite? Lo de las condenas no queda claro, no está incluido dentro de la ley de amnistía y creo que ese es uno de los graves problemas. Es una ley de amnistía que a partir de su promulgación hacia atrás va a liberar a cierto tipo de personas, ¿no? Aquellas que han delinquido por pobreza, que habrá que determinar qué es la pobreza. ¿Por hambre o por pobreza? Por hambre o por pobreza. Habrá que hacer estas delimitaciones. Hay un problema en esta ley. Es una ley que no establece vinculación con programas de reinserción ni de seguimiento. Lo que puede hacer es que la gente vuelva a reincidir, ¿no? Entonces, esto es algo que no está considerado. Se habla mucho de que van a sacar también de la cárcel, van a liberar esta amnistía, va a alcanzar a las mujeres que han abortado. Nada más que no hay ninguna mujer que haya abortado en las prisiones federales. Porque además no se les acusa ni se les encierra por este delito, sino por el delito de homicidio en razón de parentesco. Entonces, por aborto no van a salir, no existen. Aparte, las legislaciones, los legisladores locales tendrán que modificar y adecuar estas leyes de amnistía, ¿no? Entonces, tampoco es. Y esto es bien clarito, que no es una ley de amnistía para el proceso de paz, es un proceso para la justicia. Pero es una justicia de aquí para atrás, para adelante no hay modificaciones. Y al contrario, el incrementar el catálogo, por ejemplo, de delitos con prisión preventiva, pues lo que te hace es aumentar la injusticia, ¿no? Aumentar la injusticia y darte cuenta de que esto no va a cambiar. Van a seguir encarcelando a las mujeres. ¿Por qué? Porque no ha habido una reforma judicial a fondo, ¿no? Por ejemplo, hay una ley de indígenas, todo eso existe, pero no se respeta. Entonces el problema, estamos viendo en nuestro país, no es un problema de leyes. A mí me preocupa esta ley porque el Estado no garantiza la reinserción, ¿no? Y simplemente abona en la impunidad. Me da la impresión. Jorge. No somos un país de leyes, necesitamos políticas públicas de largo alcance. Creo que lo que sí podemos ver hoy es una buena iniciativa del señor presidente de la República, de este nuevo gobierno, pero que se queda corta. ¿En qué sentido? Primero vamos viendo, desmenuzando un poquito la ley. Como bien decía Maite, va dirigida a 3 grupos fundamentales, que es jóvenes, mujeres e indígenas. 5 clases de delitos, si lo pudiéramos enmarcar así, si me permiten los compañeros en la mesa: aborto, narcomenudeo, tenemos robo simple sin violencia, sedición, que son estos delitos por manifestar tus ideas políticas, y finalmente los delitos relacionados con indígenas. ¿Cuáles son los puntos positivos de la ley? Primero, ya lo mencionaron en la mesa, en un gobierno que, si pudiéramos decir, de una visión de izquierda o no, hay justicia, por primera vez la palabra de una justicia social, que habrá que definir conceptos, como se ha dicho en la mesa: pobreza, hambre, etcétera. Sectores más vulnerables integrados a este entramado de la ley de amnistía. Y posteriormente, si hay un problema, bueno, vamos a decirlo, vamos a ver el punto positivo. Hay un llamado a la integración de los estados a partir de un transitorio y se busca armonizar esta ley. Pero ¿cuáles son los graves problemas que tiene la ley? El alcance es corto porque va dirigido
reducido solamente a un ámbito federal, no un ámbito local. Tenemos muy pocos delitos cometidos en ese rubro. En ese rubro. Luego tenemos qué pasa con el tema de la retroactividad, qué va a pasar hacia adelante. Simplemente es un parche que busca resolver temas que son de muy corto alcance, y me parece que algo fundamental que siempre debe buscar un gobierno, si lo queremos decir así, de izquierda, es políticas de largo alcance que busquen reconstruir lo que han llamado el tejido social, pero que yo diría son las razones de fondo. ¿Por qué están delinquiendo estas personas? ¿Por qué llegan a las cárceles? Y me parece que hay otro tema que es fundamental. Estos mecanismos, ¿cómo se va a implementar estos mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República? Y solamente pongo un tema sobre la mesa. Justamente estamos hablando de hambre, de pobreza, de condiciones de desigualdad. ¿Qué va a pasar con aquellos, imagínense, algún gestor que le prometa a personas que han cometido estos delitos en los estados y que les digan: oye, el día de mañana yo te puedo subir al barco federal y van a quedar exculpados todos tus delitos? Al final del día hay una desinformación por parte de la gente. Esto va dirigido al ámbito federal y es muy importante decírselos. El tema local todavía va a pasar por un proceso de adecuación y de armonización de las normas. Entonces me parece que es una buena iniciativa, en principio, si lo dijéramos así, a partir de los propios derechos que enarbola, que es la justicia social, buscar igualar a estas personas que no han sido favorecidas dentro de la lotería de la vida, pero sí me preocupa que no atienda más allá. ¿Qué va a pasar con las personas que, una vez aprobada esta ley, al día siguiente, por ejemplo, recurran al aborto como una medida, al narcomenudeo, etcétera? ¿Qué va a pasar con ello? Y otro punto que nada más dejo sobre la mesa: puede crear incentivos perversos también, como lo ha comentado Maite la mesa. ¿Qué va a pasar con estas personas? Al encontrar impunidad el día de mañana pueden volver a delinquir y nos están atacando las razones de fondo. Entonces me parece que ese es un cuadro que pinta esta ley. Aquí habría que hacer precisiones para que nuestro auditorio capte también todo lo que trae esta iniciativa. Esto que mencionabas tú de motivar a que vuelvan a delinquir. Esta ley de amnistía es para quienes son primos delincuentes, por primera vez delincuentes. Si eres reincidente, no cabe la ley de amnistía. 2, pueden cometer los delitos ahorita, no violentar a nadie, no lastimar a nadie, llegar hasta 51,000 pesos de robo sin violencia y no pasa nada mientras la ley no entre en vigor. Exactamente. Entrando en vigor, se acabaron. Esos son los incentivos perversos. Así es, Paco. Justamente, si lo hablamos como abogados, deben concurrir algunos supuestos. Uno, que sea un robo, que sean delitos cometidos sin violencia, sin armas, y que no alcancen la calificación de delitos graves, y lo más importante, que sean cometidos por primera ocasión. ¿Y qué va a pasar después? Y eso creo que es la gran pregunta. O una persona de este país que no haya tenido las oportunidades y que se encuentra dentro de estos supuestos, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo los reintegramos a la sociedad si estos mecanismos de reintegración no van acompañados de un presupuesto de egresos de la Federación, que cada día va a la baja, y no atendemos las causas de fondo? No está planteada ni la reinserción ni el seguimiento, lo cual es gravísimo. Carlos, estás muy pensativo. Bueno, lo que pasa es que de entrada debo anticipar que los 4 segmentos o los 4 temas que hemos propuesto, yo los malcalifico de entrada. Y vamos a ir por orden. Por supuesto, esta ley de amnistía, bueno, aquí a mí me preocupa lo que estoy escuchando, porque pues tú dices que mientras no se aplique la ley, y de este lado dicen que no hay ley en este país, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además términos muy subjetivos, los que decía Maite, por ejemplo, delinquen por pobreza. ¿Qué es pobreza? Sí, ¿quién va a definir pobreza o hambre? Yo nada más pregunto lo siguiente: el narcomenudeo que hay al interior de Ciudad Universitaria, ¿cómo lo calificas? ¿Por pobreza? Cuando son verdaderas mafias que hay ahí adentro que controlan. Ahí hay un entorno. Para ese tipo de personas es que comprueben que hayan sido obligadas a ser narcomenudistas. Sí, como los muy complicado. Muy complicado, como los secuestradores de las instalaciones, porque no nada más es el Justo Sierra. Todos los edificios de la universidad tienen un aula o un salón secuestrado. Mi propia facultad, la de Ciencias Políticas y Sociales, tiene varios salones y equipo que pertenece a la universidad secuestrado, y dicen que es por los hijos de los sindicalizados que controlan el ambulantaje y a los taxistas dentro de Ciudad Universitaria. ¿Esos son pobres? ¿A esos se les da amnistía? Y a mí me parece que este es un perdón, me parece que es un indulto para quien no merecen. Hablo de delincuentes. El que viola la ley
en cualquiera de sus niveles es delincuente y tiene que ser sancionado. Habrá algunos que no. A ver, pero permíteme, estamos pasando del indulto, como bien externaba Jorge en sus niveles, en sus clasificaciones, estamos pasando de ese indulto a considerar a guerrilleros de la 23 de septiembre como héroes y valientes. Eres valiente. O tengo enfrente a la señora Olga Sánchez Cordero anticipando que ya está negociando con grupos armados. Pero cuando se tropieza en la baquetera dice, bueno, con autodefensas. Y yo pregunto, ¿eso están dentro de la ley como para negociar el Estado con ellos? O bueno, ¿no se conmovió el propio presidente de la República por la sentencia que se le dictó al Chapo? Entonces, ¿cuáles son los mensajes? Entonces yo puedo salir a la calle por vez primera y asaltar o incendiar la Puerta Mariana del Palacio Nacional y ya estoy indultado. Porque lo estoy haciendo sin violencia y sin armas. Llevé tantita gasolina y la encendí. ¿Qué está pasando en estos días? Y cuidado mañana con el 2 de octubre. Ya entraremos al tema. A ver, yo ya pregunté, ¿cuántos detenidos hay por intentar quemar la rectoría de Ciudad Universitaria? ¿Cuántos detenidos hay por intentar quemar la librería esta que está ahí en Gandhi? La Gandhi, bueno, vamos a decirlo, la Gandhi. ¿Y los de mañana? No, bueno, y las mujeres que... Y la puerta de Palacio. Bueno, Paco, ya tuvimos un programa aquí a fondo precisamente sobre los feminicidios, y estas mujeres que dañaron y pitarrajearon todos los monumentos nacionales, que salió el gobierno a decir, no vamos a criminalizar. Ay, espérame, yo he intentado pintar eso con cámaras, he ido con cámaras a Paseo de la Reforma a enfrentarme con un policía y decirle, voy a pintar esa cantera. No se puede, porque usted no es político. Caray. Y si lo hace, lo voy a aprender. ¿Y por qué no va a aprender? Los de enfrente lo están haciendo. Sí, pero esos son de la coordinadora y usted no. Creo que Oye, dañar monumentos nacionales, dañar a la patria, debe ser un acto sancionable. Bueno, igual dañar a comerciantes. Bueno, y a ya están la sociedad. amnistiados, ¿no? Sí, ¿Y es por hambre, Maite, yo pregunto? No, pero es que estos no están amnistiados. Habría que ver. Es que hay una diferencia entre el indulto y la amnistía. El indulto es presidencial, la amnistía la da el pueblo en la representación de sus diputados. Hay otro punto que es interesante evaluar dentro de la ley a la hora de que se aplica, y es que esta amnistía no la otorga el juez, la otorgan la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación. Y habrá que ver si tienen unificación de criterios. Habrá que ver cuáles son los criterios, porque eso no está establecido en la iniciativa. Y entonces, estos son los puntos finos de las leyes en los que nos debemos fijar para ver por qué no es bueno que se apruebe este tipo de leyes. Y ese es el otro punto, ¿no? Creo que podríamos matizar algunos puntos. Efectivamente estoy de acuerdo que no podemos indultar de buenas a primeras. Si hablamos en este lenguaje de entender como sinónimos indultar o la amnistía, ya lo explicó Maite, tienen sus diferencias, pero a veces el público en general toma los dos conceptos por igual. Pero sí me preocupa el tema de que no es un tema de justicia transicional como lo había planteado el presidente de la República. Es un tema de corto alcance, es un tema también que habría que matizarlo con el tema de las mujeres y los indígenas. Me parece que son grupos que han estado olvidados en este país y que creo que tienen sus matices, y creo que es necesario plantear estas políticas públicas. ¿Por qué las mujeres optan por el aborto? ¿Qué debe hacer el Estado en estos casos? Ver, Jorge, o en el caso ¿qué sanción merece un indígena que es obligado, no convencido, no, a ponerse una capucha y atentar contra el Estado o contra las fuerzas militares? Sí, pero mira, Carlos, creo que aquí el gran problema que tenemos es que no tienen derecho a un juicio justo. En su propia lengua, pero que puedan asistir. Eso está sancionado en el Código Penal Federal y en el Código Penal, por ejemplo, de la Ciudad de México. Pero no se cumple. No se cumple. Entonces, es un problema de legalidad, y aquí hemos hecho programas sobre la falta de legalidad en México. Es un problema de legalidad. Y te digo, resuelve injusticias cometidas en el pasado, pero no las del futuro, Pero la gente va a seguir, las mujeres van a seguir abortando, las mujeres van a seguir siendo engañadas, van a seguir llamando a los halconcitos. O sea, hay una serie de elementos que lo comentaba también aquí Jorge, en el sentido de que precisamente no se está contemplando, es de muy corto plazo y es de muy corto alcance, ¿no? Pero mira, déjame decirte más 30 segunditos para conclusión. En 10 segundos. Venga. Me acabo de enterar, por ejemplo, que esta consecuencia, repercusión que trae esta mal empleada, mal planteada ley de amnistía, es que, por ejemplo, ahora estos taxistas precontratados, Uber lo voy a decir, tú sabes que ella puede tener choferes liberados, preliberados, con antecedentes penales, y tú no lo sabes como pasajero. Porque es una ley de diversidad, una ley de amnistía. Hay que contratar. ¿Tu chofer pudo haber sido un delincuente asesino,
y nadie te lo dijo. Jorge, 30 segunditos. ¿Va o no va? ¿Buena o no la iniciativa de ley de amnistía? Me parece que en el tema de principios y derechos es un paso hacia adelante, pero me parece que la implementación, como ha sido parte de este gobierno, tiene sus tropiezos y será necesario buscar el largo alcance. Maite. Me parece que es de corto plazo, no resuelve injusticias hacia el futuro y tiene imprecisiones en lo que es la vulnerabilidad y en lo que es la pobreza, entre otros términos. Así es. Usted se queda con la mejor opinión. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos a fondo para hablar de la llamada contrarreforma educativa. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo. Vamos a tocar el otro tema. La llamada contrarreforma, y esto porque prácticamente ya se acabó finalmente con la mal llamada reforma educativa. Pero más allá de que se haya acabado, de que haya ingresado la contrarreforma, ¿cómo queda el tema de la educación? ¿Dónde queda la rectoría del Estado en términos de la educación? Luego de lo que hemos visto que ha pasado para llegar finalmente a la aprobación de la reforma y de las leyes secundarias, las 3 leyes secundarias, y bueno, pasando por plantones, bloqueos de la coordinadora. Maite. Bueno, tienes 3 leyes. La Ley General de Educación, que habla de la abrogación de la Ley de Infraestructura Física de Educación. Esta me parece que es muy grave porque entrega los recursos a los comités de maestros y padres de familia, lo cual, pese a las proclamas de que la corrupción ya se acabó, va a generar prácticas corruptas clientelares. O sea, esto de entregarle los recursos a los comités de maestros y padres de familia para que construyan escuelas, pero además cuando te pones a ver la ley y ves todas las leyes que tienen que respetar para hacer una escuela, o sea, los reglamentos, la normatividad, todo verdaderamente es de locos. Y es verdaderamente inconsciente entregarle estos recursos a los padres de familia y los maestros que no están capacitados ni para definir el diseño, ni para definir al constructor, ni para definir las escuelas. Y nadie de los que estamos en esta mesa nos entregan el recurso y ustedes sabrían cómo construir alguna instalación en una escuela. Pero además no hay reglas de operación. No hay reglas de operación ni transparencia para el manejo de los recursos. Aunque son los únicos que saben las necesidades que tienen esas escuelas. Sí, por eso, pero se lo voy a pedir a mi compadre Chonito, que tiene una constructora, que lo haga. Entonces, esto lo que hace es alentar las prácticas corruptas. Tienes la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación, que te dice que va a ser retroalimentada por una serie de evaluaciones diagnósticas que no van a determinar la permanencia o no en la permanencia en la plaza. O sea, el señor puede reprobar 17 evaluaciones diagnósticas o la señora maestra y no va a perder su plaza, no le va a pasar absolutamente nada. Desaparece el INE y se crea el sistema de mejora continua. Y luego tienes la Ley General del Sistema de Carrera de Maestros, en el que las representaciones sindicales estarán incluidas para decidir la asignación de plazas y los cambios del lugar de trabajo. Con lo cual, verdaderamente vuelves a fomentar prácticas corruptas. Claro. A mí esto es lo que me preocupa. Y tienes aquí que dice, hay algo que se habla del pase automático, y ahí sí hay que hacer una precisión. Dice, se dará preferencia a egresados de las normales de la UPN, de los centros de actualización del magisterio para obtener plazas en el servicio público. Se les dará prioridad. Lo que no quiere decir que tenga que no es automático. Eso es lo que dice la ley. Sí. Pero lo que se ha dicho es, van a pasar de manera automática de las normales a las plazas. Y hay otro punto que me parece que es gravísimo. Cuando se habla de que esta reforma al artículo 3 constitucional y estas leyes secundarias lo que hacen es buscar la excelencia. Y de repente te encuentras que se elimina la evaluación diagnóstica para obtener becas de maestría y doctorado con 3 años de experiencia. No importa si es buena o mala tu experiencia, no importa si fuiste un buen o mal maestro, tú puedes acceder a una beca para hacer una maestría. Entonces, de verdad me parece que es muy contradictoria porque establece prácticas que no abonan ni en la excelencia ni en el mejoramiento de la educación, pierde de vista el interés del niño, sino que es una ley enfocada a los maestros, al bienestar de los maestros y al gusto de los maestros, no en el bienestar de los niños ni en su mejor educación. ¿Compartes esa opinión, presidente? En parte sí, pero yo estoy aún más preocupado por otros temas. Voy a hablar de los maestros sin hablar de los maestros. Pero, a ver, hoy se está, por un lado, votando el que no sean evaluados los maestros. Es decir,
no sabes como padre de familia a quién le estás entregando la instrucción de tu hijo. Sí va a haber evaluaciones. Sí, pero no afectan. No punitivas. Bueno. Que yo preguntaría, ¿hay evaluaciones que no sean punitivas? No, pero lo que no se evalúa no se mejora. Pero ahí te va la otra parte, o sea, no solamente es la evaluación del maestro, sino la evaluación del alumno. Es decir, se está pretendiendo ahora que no haya exámenes de admisión. Esto va para maestros, por eso dije, voy a hablar de maestros sin hablar de los maestros. Esto va para los maestros y para los alumnos. El examen de admisión te califica el talento, la información, el conocimiento y la aptitud. Y muchas veces cuando el maestro califica al alumno, se está calificando a sí mismo. Y me parece que vamos absolutamente para atrás en todo. Es decir, ¿cómo es posible que ahora se le dé más autoridad, más autoestima, más valor a la coordinadora de maestros que al propio sindicato? Bueno. Y el Bester Gordillo, cuando se opuso a la reforma educativa, que fue cuando tuvo el gran problema con Enrique Peña Nieto, es que le dijo, a mí no me puedes evaluar a mis maestros porque no los has capacitado. El que calla otorga, Carlos. El sindicato, al igual que el secretario de Educación Pública, silencio absoluto. Bueno, y a ver. El que calla otorga. A ver, yo pregunto, nada más voy a poner 2 ejemplos con nombres y uno se va a tratar en esta mesa al rato. ¿Qué Manuel Bartlett no fue secretario de Educación? ¿Qué Ernesto Zedillo no fue secretario de Educación y después presidente? ¿Y seguimos en lo mismo? Seguimos discutiendo cómo vamos a educar a nuestros hijos. Mira, un muchacho mexicano, para poder ingresar a una escuela en los Estados Unidos, necesita antes del examen de conocimiento pasar 3. Las leyes de ese país, la historia de ese país y el idioma de ese país. Si no pasa estos 3, no tiene derecho a inscribirse para el de conocimientos. Pregúntame aquí qué está optando el gobierno. Pasar a la libre. Si repruebas, extraordinarios, no evaluar al maestro, negociar con el sindicato y con la coordinadora. Bueno, inclusive ya no reprobar desde los primeros años, no reprobar. Bueno, no, y cuando tú escuchas, ves las noticias, analizas y sigues la historia y ves que gran parte de los líderes del movimiento de la coordinadora se financian a través de secuestros, pregúntale a Gerardo Gutiérrez Candiani cómo le fue a sus sobrinos. Cuando viven de bloquear carreteras, de lanzar petardos contra las fuerzas públicas, de pintarrajear monumentos nacionales o edificios privados, y con eso se estás negociando la educación de tus hijos. Es producto de un chantaje. A mí es lo que me parece muy grave de esto, y además te digo, cuando ya la analizas, tiene partes que son preocupantes. Se dejó rebasar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por las presiones, por los intereses, por los cierres. Negocia con esos grupos. Negocia con esos grupos, es abierta su negociación. Sí. El gran problema que tenemos en esta reforma educativa, como también fue en el sexenio anterior, y no solamente es patrimonio de este gobierno, es que volvemos a hablar de temas de política. No hablamos del proyecto educativo que está que no detrás lo menciona, para nuestros niños de este país. ¿Dónde está el interés superior del menor? Me parece que aquí simplemente estamos hablando nuevamente de una reforma educativa de carácter laboral. Simplemente estamos hablando quién tiene control sobre las plazas, quién tiene control sobre el ascenso, sobre la promoción de los maestros. ¿Qué cambios reales hay para la educación? Es increíble que en este país, cambiando el color político que sea, si cambiamos de Morena a PAN, a PRI o al partido que se les ocurra, simplemente volvemos a hablar de lo mismo, buscamos resultados diferentes haciendo lo mismo. Sí, no ha habido un debate sobre qué programas instaurar para que los niños aprendan mejor matemáticas, no hay un debate sobre el diseño de la currícula, no hay un debate en ese sentido. El debate está en esto. Y esta ley, a mí me preocupa, es esto, es el producto del chantaje de la CENTE y tiene verdaderamente artículos que contribuyen a las prácticas perversas y que no abonan a la excelencia ni a la mejora, con lo cual cancelas oportunidades para la justicia social. Si lo que se busca es justicia social, esta ley cancela todas las posibilidades de que los niños que estudian en escuelas públicas puedan acceder a una mejora de su vida en igualdad de circunstancias con aquellos que acuden a escuelas privadas. A ver, esto me parece que es muy preocupante. Pregunto brevemente, o sea, ya tocamos todos estos temas. ¿El siguiente paso debería de ser la reforma educativa en términos
propiamente de educación? ¿Debería de ser? En términos sustantivos, tenemos que hablar de la reforma educativa porque no se ha hablado en este país, tenemos una deuda histórica. Y creo que también es importante señalarlo. Esto va muy acompañado también del presupuesto. Debemos decir que por ahí Bobbio decía que derecho y poder eran entendidos como una misma cara. Un poder sin derecho era un poder desorganizado, un poder que simplemente se generaba desorden. Pero también habrá que decir que esto las buenas intenciones o lo que señala una ley debe ir acompañado del presupuesto. Y vuelvo a poner acento en esto. Señalamos esta especie de pase automático de los normalistas, pero encontramos que en el presupuesto de egresos de la Federación se recorta un 40% la partida para esta formación de los normalistas. ¿Cómo vamos a lograr que sean mejores, que puedan formarse de mejor manera las personas que van a enseñar a nuestros niños si estamos recortando el presupuesto? Entonces me parece que hay una ambivalencia que el gobierno tendrá que entenderlo. Una austeridad sí, pero una austeridad inteligente, y volvemos al mismo tema. Lo que pasa es que también hay que entender otra cosa, y ahí es donde estos sindicatos perderían fuerza. Ya no se necesita la cantidad de maestros para educación básica que se necesitaba hace 10 años. Necesitamos personas preparadas para dar educación media, superior y superior por el cambio poblacional. Entonces, el hecho de que se recorten plazas para las normales, seguramente no lo han analizado para ver exactamente cuántos faltan. Es problema de austeridad, pero el estar fomentando la entrada a las normales cuando tu población infantil ha disminuido, me parece que es una torpeza también. Entonces, esta falta de planeación estratégica, de prospectiva, de análisis de cómo está nuestra población, nos debería llevar al diseño de otro tipo de políticas públicas. Pero también a ver, yo creo que sí hablamos de educación cuando se plantea la evaluación de los maestros y el examen de admisión. Si bien no han sido concretos en programas y planes de estudio, tienes toda la razón, Jorge. Pero cuando hablamos de evaluar un maestro es sobre sus conocimientos, sobre su capacidad de aportar instrucción pública. Y cuando hablamos del alumno, sus aptitudes para recibirla. Pero yo empezaría por una reforma educativa, y lo voy a decir muy fuerte y muy en serio, aplicándose a los legisladores que imponen estas leyes, a ver si son capaces de entender lo que están haciendo. Si un médico, Paco, si un ingeniero, si un comunicador tiene que pasar por ciertos requisitos y características académicas para tener una licencia y obtener un trabajo, ¿por qué los políticos no? ¿Cuándo se le va a hacer un examen de capacidad al presidente de este país? Y no está hablando del actual, que podría entrar, pero ¿cuándo? Para saber por qué declaran lo que declaran, por qué diseñan este tipo de contrarreformas a millones de niños que están siendo afectados frente al resto del mundo. Pero además es una ley que discrimina, o sea, ¿por qué nada más los normalistas pueden tener trabajo? ¿Y por qué no los abogados? ¿Por qué no los comunicadores? Los doctores. ¿Por qué no los doctores? Claro. Me parece que es una ley de verdad que discrimina. Pero desde este punto de vista debería... Yo coincido en el fondo, pero nada más creo que volvemos al mismo problema que teníamos en el bloque anterior. Esto es atender las causas y el origen. ¿Por qué los maestros en este país no tienen una buena instrucción? Como bien lo decía Paco en algún momento, decíamos una evaluación punitiva y ahora es una evaluación de diagnóstico y decorativa. Mira, entonces habrá que ver cómo te lo voy a plantear nada más así de simple como un balazo de poma al corazón. Así es. Y nos vamos a corte. ¿Cómo podemos creer en una reforma educativa en este país cuando el presidente no sabe explicar cuáles son los mejores o los 3 libros que lo formaron en su vida? O cuando el actual no saben hablar inglés. ¿Cómo podemos creer que los chavitos van a salir adelante con ese tipo de disciplina que viene desde la autoridad? El secretario dice que se puede enseñar inglés sin saberlo. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte. Así las cosas con la contrarreforma educativa. Regresamos aquí en A Fondo para hablar de Ayotzinapa. Hace 5 días, 5 años. Mañana, 2 de octubre, no se olvida, 51 años. Regresamos. Ya estamos de regreso. Aquí seguimos con la charla. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Hace 5 días se cumplieron ya 5 años del tema de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43. Mañana, 2 de octubre, ya lo decía yo hace un rato, no se olvida. Porque no quieren que se olvide. No se olvida. 51 años ya de aquella masacre, de aquella matanza de Tlatelolco. Diferentes los dos, iguales también, con un común denominador, ¿sí? Es Ayotzinapa, es Tlatelolco, es Aguas Blancas, es Acteal, es Tlatlaya, todos con ese común denominador, que son crímenes contra la población civil perpetrados por cuerpos
policíacos, militares o paramilitares. Y una más, ninguno con solución. No hay solución. Ayotzinapa se va a convertir también dentro de 50 años, estaremos hablando todavía de Ayotzinapa. A ver, yo voy a partir reconociendo que fue una masacre, como se han calificado con ese término, masacre. O sea, de ahí vamos a partir. Pero no podemos estar en medio de la sociedad entre la información de un Estado o gobierno totalitario y dictatorial contra una izquierda radical defensora de guerrilleros. O sea, no se puede. Y voy a ser duro en los términos. A mí no me gustó ver al presidente de activista con una camisetita representando a no sé quién, porque ni siquiera el caso está resuelto. No sabe el señor presidente, espero que no sepa, qué pasó en Ayotzinapa, como para ponerse esa camiseta y ponerse del lado de cierta parte de la población. Porque cuidado, se pueden dar un tiro en la pata, cuidado. Pero Ayotzinapa, y lo voy a decir fuerte, a mí me parece un comercio político con los mismos mercenarios del 68. Nada más que hay una variante, Paco. Tlatelolco aparentemente fue una razón de Estado. Ayotzinapa fue un crimen organizado. Hay sus variantes, Aunque es una desaparición forzada, lo que te lleva a un crimen de Estado. No necesariamente. Lo que te habla, no queda muy claro. Así yo lo he dicho Encinas. A ver, espérame, si lo ha dicho. Bueno, ¿quién es Encinas? Encinas a mí me ha dicho muchas cosas que no son ciertas. A ver, yo te voy a decir una cosa. No está comprobado en el caso de Ayotzinapa si la desaparición forzada fue por elementos del ejército o fue por bandas criminales a razón de la droga. Entonces, a ver, la camiseta del señor presidente, ¿a quién está representando? O no sabemos, y ahí también está la situación de que haya sido por drogas, por crimen organizado y que haya intervenido los paramilitares o militares. Y más aún, hay pruebas, se dice, hay testimonios que en la rural... ¿Cuántos policías de igual estaban detenidos? Bueno, pero se dice, se ha comprobado, se ha manifestado, cosa que está en la investigación o en la verdad histórica, que adentro de Ayotzinapa había armas. Había camiones con combustibles secuestrados. De la escuela. Y ya se nos olvidó este normalista que incendió una gasolinera y causó la muerte de un inocente, que salvó la vida de muchos apagando la bomba que estaba a punto de estallar. Eso no conviene decirlo. No conviene decir que los guerrilleros, en el 68, el gobierno combatía contra guerrillas, no contra crimen organizado ni contra bandas de narcotráfico, era contra guerrillas. Y ya se nos olvidó cómo lanzaban bombas, cómo asesinaban, ya se nos olvidaron cómo secuestraron y cómo torturaron, cómo saquearon bancos. Pero eso no se dice. Esa camiseta no le queda al presidente ni a ninguno de estos de la izquierda. Me parece que llegamos a lo mismo, ¿no? Hay una incertidumbre, hay falta de una verdad, ¿no? También se quiere memoria. O hay muchas verdades. Hay muchas verdades y también habrá que decirlo, esto refleja una red de complicidades que en su momento se dieron en un gobierno anterior que no supo darle un buen manejo al tema, pero efectivamente la gente ya estará aburrida en sus casas de que siempre se habla del pasado y de lo que no hizo el gobierno anterior. Creo que esta toma de posicionamiento por parte del Ejecutivo Federal podríamos decirla de la siguiente manera. En cuanto a símbolos, me parece que es positiva en el sentido de que el presidente de la República y el gobierno forman una comisión para la verdad y la justicia. Inicia el tema del activismo, habría que verlo y diseccionarlo. Que es un símbolo. Sí, sobre todo habría que verlo con un tema de, por parte del Ejecutivo Federal, lo que representa no es solamente el pensamiento del señor presidente de la República, entonces ahí podríamos tener distintas visiones, pero sí lo que me parece que hay un avance en cuanto a los símbolos, pero se necesita ir más allá. Esto es, cómo vamos a trabajar y cooperar con las autoridades internacionales, cómo vamos a calificar este tipo de delitos. Ya teníamos en su momento, estos casos son fundamentales para la gente y hay que decírselos en sus casas. Por ejemplo, llevó a una reforma constitucional en el año 2011 con el caso Rosendo Radilla Pacheco, que llevó a un tema de poder modificar el orden constitucional y hablar por primera vez de control de convencionalidad en nuestro país, a un artículo primero de la Constitución, etcétera, y sobre todo modificar las garantías individuales por derechos humanos. Derechos humanos, que este es un tema fundamental, como lo ha dicho Maite, es no solamente el Estado te otorga derechos, sino que por el hecho de ser un ser humano, tienes el goce de estas garantías y libertades consagradas en la Constitución. Entonces me parece que habrá que bordar fino, efectivamente requerimos de una verdad, pero también habrá que decir,
el proceso fue atropellado en su momento, no se tuvo una verdad, se deslegitimó a esta comisión de expertos extranjeros, primero se les invita al país, luego se les refuta, se les desacredita y finalmente nos quedamos con una verdad histórica que no dejó satisfechos a nadie. Hoy tenemos la liberación también de estas personas, de estas 77. El Cabo Gil. Sí, nombre bueno. Entonces, de los policías, habrá que ver esto, ¿no? Al final del día, necesitamos verdad, necesitamos quitar toda esta incertidumbre y creo que hay 3 temas fundamentales: verdad, memoria y sobre todo también el día de mañana reparación para las víctimas de estos crímenes. ¿Pero quién te va a decir la verdad, Jorge? A ver, en el caso de Ayotzinapa, Maite, tú lo sabes, está involucrado desde el señor López Obrador, que estuvo ahí con los Abarca, desde el señor Ebrard, financiando desde el gobierno del Distrito Federal, y el señor Aguirre, el exgobernador Ángel Aguirre, que quedó impune, intocable durante todo el sexenio de Peña. ¿Por qué? No lo sé. Él acusa, por cierto, que era que agarras el tema de Aguirre, que hoy estuvo en la Fiscalía General de la República por más de 5 horas, él acusa que hubo manipulación política, que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo sacó del tema, no quisieron que él tomara el tema, y le ensuciaron el historial con el lavado de dinero. Pero qué curioso, nombran el gobierno al Pino, a Martínez de la Roca como secretario de Educación en Guerrero, ¿no? ¿Y de qué vivió tantos años Martínez de la Roca? Siendo mercenario y comerciante del 68. Pero mira, el gobierno federal toma el caso Ayotzinapa cuando ya se había armado un escándalo. O sea, no lo toma de inmediato, la Procuraduría General de la República no ejerce la facultad de atracción inmediatamente. Pero ¿sabes por qué fue, hasta no? Porque empezaron a escandalizar con el asunto de las drogas y entonces le aventaron el paquete al gobierno federal porque las drogas es asunto federal. Por eso, no es en una primera instancia que ejerce la facultad de atracción. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que en el planteamiento que hace Carlos, a mí me parece que es volver a caer en la criminalización de las víctimas. Los ladrones, los guerrilleros, los asesinos, se les tiene que aplicar la ley y tienen que ser encarcelados. No se puede justificar la desaparición forzada de personas. El fin no justifica los medios. No se puede justificar que los desaparezcan, que los maten o que los torturen. Eso no lo podemos admitir como sociedad. Otro punto es que también los jueces, de verdad, o sea... Espérame, un segundo, Maite. A ver, analizando tu argumentación, que es muy válida. Es decir, a los guerrilleros sí se les puede calificar como valientes. No. Por desaparición forzada, por secuestro. No. Pero si el gobierno lo hace, son criminales, de verdad, no la podemos asumir y no la han asumido los gobiernos. Bueno, pues ya le costó la chamba, ¿no? Sí, claro. Hay otro punto. El Estado no otorga derechos. El Estado reconoce los derechos que tú tienes. ¿Qué pasa con Ayotzinapa? Por ejemplo, si tú ves en el expediente, no hay una sola solicitud al ejército mexicano. O sea, la Procuraduría General de la República jamás ofendió al ejército pidiéndole información. O sea, el ejército jamás intervino para dar información. Ese es uno de los puntos. El expediente no tiene un índice, nadie sabe qué hay en ese expediente. Hay diligencias que se hicieron 20 veces y me consta, yo lo viví, yo conozco el expediente, yo lo vi. Entonces, ahora de lo que se pretende es, vamos a hacer otra nueva investigación. Iniciar de cero. No se puede. No se puede ignorar lo que ya está investigado, no se pueden ignorar las diligencias que se han hecho. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, ver las otras líneas de investigación. Ahora, ya hay otro punto que a mí me tiene muy preocupada. Es que se están cometiendo las mismas violaciones que se cometieron en el pasado por parte de la Procuraduría General de la República. Y ahorita tenemos lo de esta persona que fue sacada de una prisión federal para llevarla a Cuernavaca a que hablara con el subsecretario de Gobernación, Encinas, y el gobernador no lo autorizó, la cárcel, nada. Entonces, para resolver un caso vamos a cometer las mismas ilegalidades. Me parece gravísimo. Que además les dice, ya díganle a Encinas y a Vidal, ya bájense del avión en el que van. Yo sé dónde están. Es que demuestra una vez más la debilidad institucional del Estado mexicano, no importando el color político. Estamos encontrando que no hay
unos mecanismos para poder resolver estos temas. No vamos a llegar a la verdad. A la legalidad. No hay legalidad. De verdad. Deja, perdón que sonría un Gravísimo. poco porque no hay otra forma, pero ahorita, Paco, me lo despertaste cuando dices de Alejandro Encinas. Llevan a este personaje a hablar con Alejandro Encinas por el caso de Ayotzinapa. Que Alejandro Encinas no fue el que se asomaba en el hoyo por donde se escapó el Chapo. Y entonces, ¿a qué jugamos? 10 segunditos, rápido. ¿Hay futuro? No. Híjole, qué rápido. No, es que no lo hay. ¿Y qué va a pasar mañana? 10 segundos. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana, después de lo vivido el viernes y el sábado con 2 martes. Después de lo vivido desde la intentona de quemar rectoría hace unas semanas, para mañana va a haber vandalismo. Digo, no, ojalá y no, ni lo estoy pronosticando, lo estoy viendo porque la autoridad ha estado ausente. A pesar de la Guardia Nacional, a pesar de lo que quieras, han ido a romper puertas de Palacio Nacional, a quemar librerías, a atentar contra monumentos y no hacen nada. 10 Además segundos. hay otro punto que me parece que es muy importante. El hecho de que el gobierno de Claudia Sheinbaum no actúe, lo que hace es Lo convierte configurar en cómplice. En cómplice, y La eso es un decisión delito. de Lo dónde convierte en sale. Eso es cómplice. un delito. ¿De dónde sale la decisión? Pues es Pero autónoma, es un delito. supuestamente, De ¿no? junto, ¿no? Por Bueno, eso del edificio de junto, pero es un delito. Pero ella es El autónoma. que teniendo la posibilidad de impedir un delito no actúa se convierte en un cómplice. Correcto. Y el delito de complicidad lo está ejerciendo Claudia Sheinbaum. Es Me correcto. parece que hay que darle el beneficio de la duda. Hay muchos simbolismos, pero habrá que ver si esto se materializa en acciones reales y concretas para las víctimas y sobre todo para todo este país que requerimos una verdad, no una verdad histórica, una verdad que nos deje satisfechos a todos y simplemente que no se vuelva a los errores del pasado, donde tenemos una debilidad institucional aberrante. Así es. Y nada más, remarcando esto que mencionabas, para mañana 12,000 funcionarios públicos van a formar el cordón de la paz para evitar las circunstancias Sí, y que la el presidente violencia quería que lo se ejercieran los genera. ciudadanos, no, esa es una obligación del Estado. Afortunadamente no lo van a hacer los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para el último bloque. Vamos a hablar del caso Bartlett, polémico sin duda. El caso Volvemos. Chuchu. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo. A ver, el último tema, el caso Bartlett. Yo decía polémico, tú dijiste que no. Creo que tú también dijiste que no. Pero bueno, finalmente es polémico. claro, ¿no? Y tiene que ver primero con el destape que hace Arely Quintero, esta reportera de Carlos Loret de Mola, con un par de investigaciones en donde revela millonarias propiedades no declaradas en su 3 de 3 y posteriormente habla de las sociedades en empresas y la propiedad de empresas que tampoco fueron reveladas en el 3 de 3. Yo creo que viene y lo un único poquito que antes, dice el secretario es Chuchu. 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 Oye, Venga. pero yo creo que viene un poquito antes, ¿eh? Digo, yo incluso lo escribí en, desde en redes sociales. que cuando lo nombran. Deja que cuando lo nombran. Tatiana Cloutier es la primera en decir, a ver, espérenme tantito, ¿no? No, bueno, pues, es que sabemos la historia de la acusación persistente, permanente de la izquierda radical contra Bartlett por haber tirado el sistema y por haber participado en etc. 2 asesinatos, etc. Sí. No, yo estoy hablando recientemente de cuando el exsecretario de Educación, Manuel Bartlett, califica a Loret de Mola como sicario del periodismo y sale un boletín oficial de la CFE así con esas letras. ¿Con qué autoridad puede hacer eso? ¿Para él un periodista es un sicario? Y a su vez lo están acusando a él de haber participado en crímenes, digo, me parece. Y luego... Trae un trasfondo ahí entre Loret, entre la familia Loret y Bartlett por la muerte del exgobernador Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola. Pero además... Ya toqué el asunto en 2 ocasiones como exsecretario de Educación Manuel, como secretario de Gobernación y como presidenciable. Enfrentar a una sociedad ante una acusación directa con testimonio y decirte, Chuchu, vengo a hablar del Tren Maya, Chuchu, eso no es ya ni siquiera cinismo, es una burla. Es una burla que el presidente de la República no debería tolerar. Es una burla, primero, a los reporteros, a los medios de comunicación, pero más allá de eso, es una burla a la sociedad. Pero ¿cómo no te lo van a permitir si hay otro funcionario protegido por la sombrilla presidencial que te dice que te la... y doblada? O sea, no hay respeto a las instituciones, no hay respeto a la sociedad, no hay respeto a los casos. Me incomoda muchísimo porque el discurso del presidente es de que ya acabó la corrupción en esta 4ª transformación, que no existe la 4ª transformación, lo cual Es me una incomoda marca. mucho también. Es una marca. Pero el presidente habla de que ya no existe.
Y entonces dice, ahora sí que luchemos contra que se haga la lucha de la corrupción, pero en los bueyes de mi compadre. Entonces a Rosario Robles sí se le aplican 10 años de incapacidad por no haber hecho una declaración. Por una licencia. Por su declaración de impuestos, ¿no? Por su declaración de 3 de 3, ¿no? La declaración patrimonial. Y luego a vino... Bartlett se le justifica todo. Verdaderamente este doble discurso, esta doble moral del gobierno federal me parece que es deleznable. ¿No dieron a la gaviota por una casa? Pero de verdad me parece que es gravísimo lo que está haciendo el presidente, porque además son las señales. Y cuando te estás viendo, de verdad, no sé qué le deba a Bartlett, debe ser algo gordo, debe ser algo muy importante, gordo. muy gordo, para que se le permita esto, porque son señales que estás mandando. Me parece que es un punto de inflexión también para el señor presidente de la República por el propio discurso que trae y de esta llamada, nos gusta, ¿no?, de esta cuarta transformación, y habrá que decirlo así, es parte de la insensibilidad de la clase política que produjo este distanciamiento entre la sociedad y sus gobernantes. Me parece que este es un llamado de atención para el presidente de la República, para que entienda que se debe llevar a esta persona a una investigación, pero una investigación seria, una investigación objetiva. Habrá que poner estos elementos sobre la mesa. Oye, Jorge, pero no hay distanciamiento con la sociedad cuando estamos hablando de abuso de los recursos nacionales. No, ahí no hay distanciamiento, se llama ratería. ¿Ya viste quién está investigando el caso Bartlett? La esposa de el brazo derecho de Bartlett durante mucho tiempo. Mira, yo estoy de acuerdo en el tema de que es un tema que efectivamente cuando vemos las encuestas que acaban de publicar, que cuántos mexicanos estaríamos de acuerdo que el señor Bartlett lo investiguen, más del 90% de las personas. Y requerimos una investigación, no una justicia de cuates, el amiguismo. Pero tampoco se encuestas. No, aplicar la ley. La declaración, es que bueno, su fortuna la hizo antes de hacerse funcionario público. ¿Cuándo ha dejado de ser servidor público? De Irmeréndira, la secretaria de Función Pública. Me parece que es gravísimo, de verdad. ¿Cómo se atreven a decirnos que ya acabó la corrupción? Oye, pero cuando está cayendo el llegamos verdaderamente hasta la burla colectiva, ¿no? Ofende. Cuando dicen que el presidente le pregunta a Manuel Bartlett, oye, ¿y todas esas pruebas? Ah, sí, pero fueron del pasado, de la administración pasada. Sí, a eso se refiere seguramente Irmeréndira Sandoval, quien dice antes de que fuera funcionario, sí, funcionario de la cuarta. Claro. De atrás. Es que volvemos a esta cultura del antiguo régimen, una cultura donde todavía seguimos creyendo que la moral es el árbol que da moras, o simplemente decimos esta insensibilidad política para las personas que están en su casa. Por ejemplo, es irrisorio que haya propiedades en barrios de los barrios más lujosos de este país de 4,5 millones de pesos, cuando estaban tasadas en 22, 23 y una en 70 millones de pesos, o la distancia en la compra de los bienes inmuebles de 3 meses, y por otro lado, que no sé si les parece un dato anecdótico, pero hasta el nombre de la empresa que tiene el señor Bartlett, que es Cabaret, para ponerlo así, es un abuso, una burla al público de este país, y me parece... Son dueños del poder. Oye, Jorge, pero acabamos de salir del ridículo mundial de la subasta de la casa del chino de Shen Li llegó. 100 millones para pagarle a deportistas campeones, por favor. ¿En qué país estamos? Ah, pero el señor Bartlett puede tener 800 millones y no pasa nada. Hay que subastarla del chino. Sí, ¿Es así? ¿Es así? Sí, no. Ya vamos de salida. A ver, ¿qué va a pasar con el caso Bartlett? Yo creo que nada. Va a ser muy ofensivo para todos nosotros si ahí se privilegia la impunidad. Y bueno, de hecho ya lo vimos desde que fue contratado, con las acusaciones que tenía encima, de todo lo que sabemos, fue contratado, se impone, y sobre eso es el que nos dice chuchú y no pasa nada. En el momento en que hizo esa declaración, en ese momento debería haber un mensaje nacional del presidente, decir, este señor, por lo pronto se va a investigación y este señor no está inhabilitado, se va a la cárcel. Sin olvidar que el principal problema de energía en este país vino de una decisión de Manuel Bartlett. Bueno, sí, claro. Y acaba de decir que vamos a comprar carbón, porque somos un país... Cuando ya acabamos. Cuando ya acabamos con eso. Carbón, cuando ya estamos en las energías no renovables, verdaderamente, ¿no? Ese es Bartlett. Me parece que este caso no lo tenemos que ver solamente personalizado en este personaje de Manuel Bartlett. Creo que es un punto de inflexión para el gobierno, sobre todo por los principios que enarbola, no corrupción, etcétera. ¿Hablas de que vendrá un cambio? No me parece como tal. Es un cambio que puede sufrir
en la popularidad del presidente de la República, en su proyecto del día de mañana. Es una soga al cuello. Es una soga al cuello porque se está poniendo las manos al fuego por alguien que no se tiene la certeza de que haya actuado con rectitud. Y si preguntas qué va a pasar, bueno, si le afecta realmente a la popularidad del presidente, el presidente va a actuar, pero solamente si le llega a afectar. Pero si el escándalo crece, exactamente. Me parece grave que el presidente lo apoye, me parece grave que el presidente cierre los ojos a esto y siga en la proclama de que ya acabó la corrupción. Me parece muy grave. La mejor opinión la tiene usted después de escuchar este análisis, este debate sobre 4 temas que me parece que nos pareció que fueran de los más importantes y de los que hay que tener un seguimiento constante. Usted se queda con la mejor opinión y yo solamente agradecerle a mis compañeros. Maite Noriega, como siempre, un placer. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Jorge Alcovín, muchas gracias. Como gracias, siempre. Paco. Y presidente, Carlos Ramos Padilla. Pues si nos hallamos. Gracias a ustedes. Bien hallados. Bien hallados. Así es. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas noches.